Faida algunos días entró en Asturias al fin la Navidad. Una perguapa dómina del año, onde dir a la nieve o quedarse en casina con manta y peli, ye lo más cómodo. Una dómina na que celebramos con familiares y collacios les feches más importantes del año, Nuechebona y Nuecheviella. Y ente esa alegría, los niños y les neñes de la casa dan la bienvenida a la blanera. De xuro que muchos de vos oyistis falar d'ella, pero pa los que nun la conozáis, aquí vos facemos un pequeño resume. La blanera ye una paisana perviellina, pero llena de enerxía. D'algunos atrévense a dicir incluso que ye una especie de maga o de bruxa bona. Esta leyenda cuntómela el mio pa, a él cuntósela el mio güelu y asina sucesivamente. Mio pa xuróme que yera una historia cierta y frente a un xuramentu nun hai más que facer caso. Agora yo también entamé a creelo. ¿Queréis saber por qué? Acompañáinos. L'orixe de la blanera ye un auténtico misterio. Unos dicen que nació dentro de unes ablanes, otros que abandonaronla o perdióse en el monte cuando yera neña y que allí creció entre llobos y osos que la cuidaben. En cualquier caso, lo que sí que podemos afirmar ye que la blanera vive en compañía de los animales, no más fondero d'una viesca secreta en d'algún llugar d'Asturias. Al personaje de la nuestra historia prestaba imexar ablanes cuando finaba el branu y almacenales nel desván de la so casa. Cuando taben llegando les feches navidiegues, preparábase pa percorrer los pueblos de Piloña repartiendo regalos. Asina, en Nuechebona, salía col so fiel compañeru, l'asturcón Sueve, a repartir felicidad y cumplir deseos. Caún d'ellos cargaba con un sacu en lleno de regalos y ablanes. Nesta noche máxica, la parella visitaba les cases deseando los regalos y un puñaín de ablanes a todos los rapacinos y también a les personas mayores que se portaren bien con los animales de la viesca durante aquel año. Al parecer, la blanera podía percorrer los pueblos de Asturias la noche antes de Navidad gracias a que tien unes madreñes máxiques con les que caminaba grandes distancias en sin cansase. Y era per importante también que los niños deixaren xunto al ramo nadal, l'árbol o el belén unes zapatielles, unos calcetos o unes madreñes pa meter en dientro los regalinos. Otras voces cuenten que cuando la blanera estaba llegando a algún pueblo, los gatos d'esti sintíenla llegar y subíanse a los horros a miagar y cantar pa recibila como se merecía. También podía golese un aroma per fuerte a blanes turraes. Cuando ya riscaba l'alba na madrugada de Navidad, la blanera y Sueve tornaban cansaos a casa después de una llarga noche repartiendo regalos, deseos y felicidad. Este día, la blanera celebra siempre una folixa na que convidaba a los collacios animales de la viesca y también a dellos pastores que anden pela zona. Pela tarde, turren ablanes en el forno y sintábenles con chicolate. Paez que la blanera este año volverá a salir de la so casina perdida en el monte para seguir repartiendo regalos, y creo que si escribís una carta a la blanera y ponéis los vuesos calcetos o madreñes en basul árbol en Nuechebona, igual atopáis una sorpresa na mañana de Navidad.